Y ahora vamos a dar el pase a la siguiente charla que debe ser muy interesante, que es Avances en el diagnóstico en neumología a cargo del doctor Oscar Galloso Cervantes, que es nuestro jefe del departamento de medicina, el neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, eh, profesor docente asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también trabaja en la clínica San Felipe. Adelante, doctor Galloso, con su presentación. Ok, bueno, muy buenos días. Encantado de estar aquí en un año más de la existencia del CENEX. Ah, y este curso que se está haciendo, lo que trata es de tratar de mirar qué es lo que ha estado pasando en el mundo neumológico. Y en realidad que es bien difícil porque es un mundo que ha cambiado bastante, bastante. De la época en la cual se tenía un mínimo número de exámenes auxiliares para poder realizar al paciente a la época actual, donde tenemos un panel muy tecnológico, muy avanzado. eh, la verdad del asunto es de que es importante de que veamos cómo está cambiando el mundo de la neumología, ¿no? Entonces, de eso trata la charla que vamos a ver. ¿Cómo si no logro pasar? Ya. Lo primero que tenemos que hablar es de que cuando estamos hablando de un proceso diagnóstico, la incertidumbre, desde que Heisenberg la estableció allá por los años 1930, existe en todo el mundo a nivel cuántico y a nivel macro. Y la incertidumbre existe en el proceso diagnóstico. Y el proceso de diagnóstico básicamente es un proceso matemático en el cual nosotros tenemos que tener una prueba previa, que es un pretest, una evaluación, una anamnesis, un examen clínico, y de acuerdo a la evaluación pretest, nosotros debemos de pedir la prueba para poder establecer certeza relativa acerca del diagnóstico. Pero la incertidumbre siempre va a existir, y la incertidumbre siempre ha sido muy grande en las épocas antiguas. Cuando yo comencé mi residencia, digamos, si la comparamos con la neumología actual, estábamos en un estado muy cercano a la brujería. En el momento actual, ya la incertidumbre cada vez se está estrechando más. Ya hay lugares, hay especialidades en las cuales esa incertidumbre prácticamente está desapareciendo. Por ejemplo, en oncología. En oncología ya no solamente tú tienes el diagnóstico del tumor, sino te evalúan hasta la mutación que ha ocasionado el tumor y te dan un tratamiento customizado, es decir, un tratamiento personalizado. De eso se trata. Hacia lo mismo tenemos nosotros que evolucionar en la especialidad. Si bien es cierto, la clínica sigue siendo la suprema, la combinación de la clínica y los exámenes complementarios siempre van a dejar un margen de error y ese margen de error va a ser mayor si es que nosotros no hacemos una evaluación previa de la posibilidad diagnóstica y si es que haciendo esa evaluación previa nosotros pedimos la prueba adecuada, vamos a tener un mejor y un menor margen de error para poder hacer nosotros el diagnóstico. Bueno, ¿cuál es el futuro en cuanto a lo que son métodos diagnósticos? Y hay cosas que son bastante interesantes, ¿no? Lo primero que ha ocurrido en el tiempo es de que la tecnología ha hecho que los equipos sean cada vez más pequeños, cada vez sean más sólidos, cada vez sean más portátiles. Y, por ejemplo, una de las cosas que he traído acá como ejemplo es lo que ocurre con el síndrome de apnea del sueño, que normalmente el estándar del diagnóstico es la polisomnografía. En la actualidad, para lo que sería la apnea del sueño de tipo respiratoria, que es el que a nosotros nos interesa, ha sido reemplazado por un polígrafo. Y los polígrafos antes eran bastante grandes, entraban dentro de una mochila. Y en la actualidad, un poco más y entran en el bolsillo del paciente. Además, de ser más pequeños, están siendo más exactos, tienen mejores sensores. Entonces, en el diagnóstico de la apnea del sueño ya no se necesita un equipo de polisomnografía. Y ya no se necesita llevarlo al paciente a un laboratorio de respiración. Tú compras un equipo de polisonografía y solamente tienes 365
oportunidades de hacer exámenes, ¿no? No tienes más porque el paciente se va a quedar con el equipo. Un polígrafo cuesta, no sé, la centésima parte de un polisomnógrafo y lo puedes utilizar en la misma cantidad. Y no solamente eso, sino que ya la tecnología ha hecho de que se puede utilizar como screening de apnea del sueño algunas cosas como pueden ser, por ejemplo, el smartwatch, ¿no? El smartwatch es ese aparatito que ustedes tienen en la mano, que puede mirar cuántos ronquidos tienen ustedes en la noche, que puede determinar cuántas pausas respiratorias tienen durante la noche, y inclusive algunos que son un poquito más complejos, si has hecho o no has hecho hipoxemia durante la noche. Entonces, si bien es cierto, el smartwatch es capaz de hacer y censar varias variables respiratorias, no es todavía un método adecuado para el diagnóstico y debe utilizarse solamente como screening. Y eso también ocurre para los celulares avanzados, que también, teniendo el software adecuado, hacen lo mismo que el smartwatch. Pero no es lo único, de que se ha vuelto más pequeña la tecnología y más portátil, sino ha habido lo que se llama la telemetría, es decir, con ondas, ya sea porque estamos utilizando wireless o estamos utilizando la Internet, nos permiten hacer mayores aplicaciones para el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de los oxímetros, que ustedes han visto que se han ido empequeñeciendo y se han ido haciendo más exactos, un oxímetro medianamente complejo puede realizar con telemetría una evaluación de hipoxemia durante la noche y también uno le puede hacer al paciente hacer actividad física y puede detectarle hipoxemia durante la actividad física, cosa que antes no podíamos hacer o era muy difícil o era muy laborioso, ahora se nos ha simplificado mucho, mucho. Y si combinamos la telemetría con el software apropiado, puedes comenzar a hacer exámenes mucho más complejos. Y, por ejemplo, el test de caminata, que emplea la oximetría, que mide la frecuencia cardíaca y que mide la capacidad de caminar del paciente, se te facilita tremendamente con un aparato que tiene telemetría y software apropiado. Te va a permitir facilitar la realización de la prueba y te va a permitir graficar de mejor manera, de manera más adecuada esta prueba. Pero no es la única cosa para la que sirve. También puede servir, por ejemplo, para ver la irregularidad del patrón respiratorio. En pacientes adultos puede servir para pacientes con accidentes cerebrovasculares, pero su mayor utilidad va a ser para los niños que tienen factores de riesgo para muerte súbita del lactante. Hay familias que tienen niños que se les han muerto a edad muy temprana de manera súbita durante la noche. Y se sabe ahora de que esos chicos lo que hacen es un paro respiratorio. Entonces, existen ahora monitores que te avisan de que el chico está teniendo problemas y que lo puedas asistir con prontitud sin que tengan ningún problema. Ahora, los celulares pueden monitorizar, y de hecho que lo hacen, tu actividad física. De hecho, que ya no hay persona que no esté contando sus pasos con su celular y te dice, mira, hoy he caminado 15.000 pasos. Bueno, eso es ya lo rutinario. Antes no se podía. La frecuencia respiratoria también te la miden. Tu temperatura también te la miden. La oxigenación de la sangre también te la miden. Y monitorizan ruidos agregados, ya sea ronquidos o la tos. En el caso de la tos, nosotros hicimos un estudio en donde comparamos un dispositivo que grababa la tos por un periodo corto de tiempo, 2 a 3 horas, y la comparábamos en pacientes con tuberculosis, teníamos un basal, y la comparábamos en el tiempo, a los 15 días, al mes, a las 6 semanas, a las 8 semanas, a las 10 semanas. ¿Cuál fue lo interesante? De que el monitor de tos nos permitía a nosotros saber y discriminar qué paciente estaba yendo bien, qué paciente estaba yendo mal. Y eso está publicado, ¿no? Eso lo hicimos con el grupo del doctor Gilman. Entonces, esa tecnología ya es posible de utilizar, la monitorización de la tos, pero evidentemente en tuberculosis
lo más importante no es la tos, sino la bacteriología, el cultivo, evitar que la gente contagie. Entonces, eso va a ser una cosa anecdótica, pero no va a ser algo que cambie la historia de la tuberculosis. Pero en la pandemia, eso sí tuvo mucha utilidad. Algunos países, especialmente los coreanos, utilizaron los celulares, y los chinos, utilizaron los celulares para detectar a los portadores que tenían su celular, casi toda la población tiene el celular ahí, que tenían síntomas, es decir, tenían tos, que tenían fiebre, y los aislaban precozmente y los metían de mutuo propio, de sí o sí, a ellos y a toda su familia a aislamiento. Y eso fue muy efectivo cuando uno comienza a revisar los estudios coreanos de control de la pandemia. Como pueden ver, la tecnología en respiración ha avanzado bastante. Los flujómetros, los espirómetros, que nosotros conocemos, que son grandes, parecen una corneta, ¿no? Cada vez son más compactos, cada vez son más pequeños. Y ahora pueden entrar no en el bolsillo del pantalón, sino en el bolsillo de la camisa. Y estos espirómetros, estos flujómetros que son más compactos y pequeños, esos dispositivos de bolsillo, te pueden monitorizar la función pulmonar, el peak flow, el volumen expiratorio forzado, la capacidad vital forzada, y te permiten de que el paciente registre si ha utilizado o no su inhalador. Es más, los inhaladores pueden tener ahora un marcador de uso que te permite saber si es que está utilizándolo en su tiempo correcto y cuándo está dejando de utilizar el paciente los inhaladores. Ese tipo de dispositivos no es nuevo. De hecho, que yo lo hemos utilizado para algunos estudios de investigación, no ahora, sino hace 15 a 20 años. O sea, esto ya no es nuevo. Y esto es algo que podríamos utilizar, si así lo deseáramos, y si alguien quisiera, algún paciente quisiera afrontar el costo, lo podríamos utilizar. Y los flujómetros, los espirómetros, los difusores, cada vez son más compactos, cada vez son más pequeños. Te van a permitir ahora ya medir volúmenes pulmonares bajo diferentes técnicas, ya no necesariamente las técnicas usuales. Te pueden permitir también medir la difusión con tecnologías distintas. Básicamente lo que van a utilizar los espirómetros es tecnología de ultrasonido, que va a evitar el tedioso trabajo de la calibración, y la cromatografía para la difusión, que te va a permitir también un mejor resultado más exacto, pero todo eso tiene un costo, ¿sí? Entonces, la difusión, la cromatografía y los espirómetros de ultrasonido lo tenemos desde hace bastante tiempo. Pero lo interesante no es de que lo tengamos o no lo tengamos. Por ejemplo, la máquina que teníamos anteriormente nosotros en el servicio era una máquina grande y que utilizaba una mezcla gaseosa muy compleja, con xenón, con neón, con metano y nitrógeno. Era complejísima la mezcla, pero era una máquina que utilizaba la tecnología de cromatografía de gases y era grande. En la actualidad cada vez son más pequeños, está minimizándose la electrónica y está minimizándose el tamaño de los equipos. Estos cromatógrafos de los cuales habíamos hablado, que te van a hacer las pruebas para la difusión, existen ya lo que se llaman los cromatógrafos de compuestos volátiles en el aliento. Y estos compuestos volátiles en el aliento, le llaman VOC, VOC, es una tecnología que se viene aplicando desde hace muchos años. O sea, por ejemplo, para el Helicobacter pylori, lo que te piden a ti es un test de aliento de hidrógeno. Y es un metaboloma del Helicobacter. Cuando lo tienes elevado, tienes casi seguro una infección por el Helicobacter pylori. Pero también lo empleamos en la parte respiratoria. Nosotros estamos dosando el dióxido de nitrógeno, el NO, y nos sirve para evaluar la inflamación en la vía aérea con los pacientes asmáticos. Pero eso es digamos, lo crudo que hemos tenido, porque la investigación en este momento está dirigida a ver esos compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos volátiles que te pueden servir para el diagnóstico y la detección de la tuberculosis. Y eso a mí, cuando leí esos artículos, me corroboró algo que yo siempre he creído. Yo siempre
decía que los pacientes con tuberculosis tenían un olor peculiar. Y sí, aparentemente esos compuestos orgánicos volátiles los detecta una nariz más eficaz que la mía, que es bastante grande, dicho sea de paso. Es una nariz electrónica que te permite detectar estos compuestos orgánicos volátiles que son parte de del residuo metabólico del microbio de la tuberculosis y te permite pues hacer el diagnóstico. Lo mismo ocurre para el cáncer. El cáncer también tiene estudios BOC que están empleándose para el diagnóstico precoz de cáncer, que es la idea. ¿Qué más tenemos? Tenemos laboratorios miniaturizados en chips, que son como unas tabletitas en donde, al igual que cuando tú haces una glucometría, pones una gota de sangre y te saca todo. No, lo único que no te saca es el diferencial, no te saca la hemoglobina, te saca este, tu glucosa, tu urea, tu creatinina, electrolitos, hasta estudio de gases te puede hacer. Pero todo eso lo que te permiten a ti es, ¿qué cosa? Disponer con inmediatez la información. Ya no vas a tener que estar esperando 24 horas, 48 horas para tener los resultados del laboratorio. Minimizas la cantidad de sangre que utilizas y pues acortas el tiempo definitivamente, ¿no? Y esa tendencia de la miniaturización es generalizada. El mejor ejemplo, si bien es cierto, son los oxímetros. Todos recuerdan antes los monitores de oxímetro que teníamos, ¿no? Que eran unos aparatos grandes y pesados que tenían que enchufarse a la electricidad y tenían unas baterías que eran muy complejas. En la actualidad, un oxímetro, una cosa chiquita que funciona con uno, con dos pilas AAA, ¿no? Pero así como existe eso para los oxímetros, también existen otros tipos de controles de miniaturizados que te permiten a ti, conectando tu teléfono móvil con tu espirómetro o al equipo de CPAP que es utilizando tu paciente con apnea del sueño, tener una información en tiempo real. No solamente en tiempo real, sino te guarda la información de los últimos 6 meses, del último año, y todo eso en un chip que tú después lo puedes sacar y lo puedes ver en tu computadora. O te lo pueden mandar por telepatía. Los ecógrafos, al inicio todos recordamos el tamaño de los ecógrafos que manejábamos, ¿no? Ahora los ecógrafos son casi de bolsillo y permiten la evaluación de una serie de condiciones cardiopulmonares que tienen un impacto creciente para el diagnóstico. Te permiten hacer guía para funciones de tórax, de pulmón y de pleura. Y te permite valorar también situaciones de emergencia, ¿no? Situaciones de emergencia al punto que en este momento se está evaluando el uso de la rutina, que llaman POTUS, no es POTUS como Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es POCUS, es las siglas de la ecografía bedside, o sea, al costado de la cama del paciente. Y para los paros cardíacos ahora se está evaluando que se debe utilizar de manera rutinaria la ecografía para poder dirigir mejor la reanimación cardiopulmonar. El software también ha cambiado. La capacidad de análisis de los ordenadores cada vez es mayor. Ya estamos hablando ya de computación cuántica. Y eso va a permitir la interpretación de las imágenes. Y cuando hablamos de imágenes es todo. Rayos X, la cara del paciente, la polisomnografía, las lesiones cutáneas, las endoscopías, la citología y la histología. Entonces, los ordenadores y la inteligencia artificial en el futuro van a permitir interpretar las imágenes. Ya hay estudios en donde han hecho la comparación, por ejemplo, sin ánimo de fastidiar a los fisiólogos, de un equipo con inteligencia mediana inteligencia artificial, o sea, un equipo no muy complejo, que te hace el informe y lo comparan con el informe que hacen los expertos. ¿Y quién cree que gana? Gana el equipo electrónico, ¿no? O sea, eso ya está ocurriendo y todavía estamos comenzando la inteligencia artificial cuántica.
El análisis que se puede hacer en la tomografía con esos ordenadores, ¿no? Va a mejorar, ¿no? Entonces te va a permitir valorar el volumen tumoral, por ejemplo, cosa que antes no se podía. Y a los nódulos que antes nosotros decíamos, no, no ha crecido, está igual. Ahora que son irregulares generalmente en su forma. Ahora te va a permitir decir la inteligencia artificial, oiga, no, ha aumentado 10%, 15%, 20% esa masa. También te va a permitir, en el caso de los pacientes con enfermedad intersticial, decirte si es que hay o no un incremento de las áreas de fibrosis. Y como no, ya están habiendo técnicas en las cuales con el uso de gas xenón te permiten ver la movilidad del aire dentro de los pulmones y te van a permitir ver la elasticidad del pulmón. Eso va a ser muy útil para los pacientes con fibrosis y también para los pacientes con enfisema. Va a permitir evaluar la severidad y también valorar la evolución de la enfermedad. Van a haber algoritmos específicos. Ya hay, de hecho que lo hay. Hay algoritmos específicos desarrollados para la detección de nódulos en la tomografía. Entonces, ustedes, el día que accedan a uno de estos, van a ver de que la computadora solita marcó los lugares en donde ella cree que hay un nódulo. Generalmente no se equivoca y te permite detectar nódulos sólidos, ¿no? Y también los nódulos subsólidos. Claro, para aquellos que todavía creen que tienen un ojo de tigre, van a decir, no, mi percepción es mejor que la percepción de la tomografía, pero no se engañen, esto puede hacer que sea verdad en el momento actual, pero en el futuro, más pronto que tarde, ¿no? Estos softwares de ayuda al diagnóstico van a ser nuestros asistentes en la práctica clínica. Y van a ser de mucha ayuda, ¿no? Por ejemplo, te van a permitir hacer un triaje. La otra cosa que te van a permitir también es responder, no tú, sino la inteligencia artificial, las preguntas que los pacientes tengan acerca de su enfermedad y de los consejos que se tengan que hacer. Otro cambio importante es el PET scan. Todos hemos visto que la tomografía de positrones es cara y generalmente el isótopo que se produce el día viernes sirve para el viernes, ya no sirve para el sábado, entonces los fines de semana generalmente no pueden hacer la tomografía de precio porque tienen ustedes una vida media muy corta de los isótopos radioactivos. Entonces, ¿qué se está desarrollando en el PET scan? Que al mismo tiempo que son avances, lo que te van a permitir es ahorrar y bajar costos, ¿no? Por ejemplo, se están detectando detectores de radiación más sensibles. Entonces, eso va a permitir solucionar en parte la pérdida de la vida media de los isótopos radioactivos y te va a permitir también disminuir la introducción de sustancias radioactivas en cantidad en el cuerpo y va a minorar la exposición a la radiación. Eso por un lado. Y por otro lado, para bajar el costo, o para empeorarlo también, es el uso de moléculas selectivas. Normalmente el PET scan lo que te está empleando es glucosa o fructosa marcada con compuestos fluorados radioactivos. Entonces, se están utilizando y se están buscando moléculas que son selectivas y que se pegan a determinado tipo de lesiones. Y si bien es cierto que el PET scan te mide la capacidad metabólica y sirve mucho para decir cuándo estás o no frente a un tumor, pero en el futuro este PET scan se debe de emplear en las enfermedades infecciosas e inflamatorias. Y eso no es ningún cuento. La vez pasada les hice revisar a las chicas un estudio en donde, de residentes, en donde te demostraban de que el PPD o el DIGRA, más la radiografía, más la tomografía, podían ser, teniendo un PPD positivo, la radiografía y la tomografía podían ser normales, pero que cuando tú le hacías el PET scan, saltaba la lesión dentro del pulmón y te permitía detectar más precozmente lesiones inflamatorias por tuberculosis. Una de las cosas en las que tenemos fallas tremendas son de los biomarcadores. O sea, para las infecciones tenemos la velocidad de segmentación globular, la proteína C reactiva,
Para el asma tenemos los eosinófilos, la inmunoglobulina E. Para fibrosis no tenemos nada, para EPOC no tenemos nada, para lo que sería cáncer, el cifra 21.1 y el NSE no sirven. Se están buscando biomarcadores, la identificación de biomarcadores precisos y fáciles de determinar es una de las metas más preciadas para no, para la especialidad. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, tener algo así como el PSA, ¿no? Que tú vives feliz y contento y no visitas al urólogo, sino hasta que se sube tu PSA. Igual podría ser en el pulmón. Tú puedes vivir feliz y contento hasta que aparece elevado el marcador de cáncer de pulmón. Y ahí sí hay que ponerse a buscar, ¿no? Y esa es una de las metas que se tiene. Entonces, estas innovaciones de los biomarcadores se está dando, pero específicamente en pacientes con neoplasia pulmonar. Cuando uno mira los estudios chinos están, nosotros tenemos acá dos marcadores, hasta cuatro marcadores para cáncer de pulmón. La alfa-fetoproteína, la, el carcinoma embrionario antígeno, el cifra 21.1 y el NSE. Pero cuando tú miras los chinos emplean más marcadores, emplean 8 a 10 marcadores distintos a los que nosotros utilizamos. Y ellos están buscando una combinación que permita detectar de manera precoz la- el cáncer de pulmón en los pacientes chinos. No solamente es en cuanto a lo que serían las células, ¿no? A la fuente de las células, sino también las llamadas ómicas, ¿no? La genómica, la proteómica, la metabolómica. Y la idea es de que estas ómicas no se restringen al mundo de la oncología, ¿no? Por ejemplo, tenemos para el asma, tenemos la inmunoglobulina E. Para las infecciones tenemos un metaboloma, que es el lípido arábido banán, que sirve para diagnosticar la tuberculosis en los pacientes con SIDA. No sabemos dónde, pero en algún sitio tiene el microbio de la tuberculosis y si le aparece el lípido arábido banán en la orina, hay que darle tratamiento. O también en el caso de las micosis profundas, con el galactomanano, especialmente con la aspergilosis. Entonces, esos biomarcadores se van a ir desarrollando cada vez más y mejor. El PCR, que es algo que nosotros ahora ya por fin lo estamos implementando de manera adecuada y precisa en el hospital, estos sistemas automatizados que nosotros tenemos de reacción de la cadena de la polimerasa, cada vez son más rápidos y cada vez tienen menos costo. Eh, y el impacto no se circunscribe únicamente al diagnóstico, es decir, saber si tienes o no tienes tuberculosis es mejor que el BK, no hay nada, no hay duda que es así, especialmente si tu técnico no es muy bueno, no está muy entrenado, evidentemente el PCR le va a ganar al técnico en cuanto al diagnóstico de tuberculosis. Cuando tienes uno muy entrenado, sí puede tener, pero tiene una ventaja el PCR, que te permite identificar a genes que conllevan a la resistencia a drogas, ¿no? Y no solamente las de primera línea, sino también a lo que sería el PCR de segunda línea, donde tú vas a tener acceso a pruebas que te digan si es que eres o no sensible a determinados antibióticos. Esa tecnología del PCR se ha desarrollado para las micobacterias tuberculosas, sí, pero también para las micobacterias atípicas. Ya hay PCR para las micobacterias atípicas. También para los hongos, el Aspergillus, la Cándida, el Criptococo, y también para las bacterias. Por ejemplo, si nosotros aplicamos tecnología PCR para hacer el diagnóstico bacteriológico de una neumonía, nos demoramos 2 horas. Y en esas 2 horas tenemos el resultado y tenemos la sensibilidad. No es lo único que hay. Hay una cosa que es la liberación inducida por campos eléctricos, lo que se conoce la técnica EFIRM. Y esta no solamente va a servir para poder diagnosticar, sino también va a poder determinar la predisposición hacia ciertas enfermedades, con un diagnóstico pues evidentemente más precoz, más exacto. Y esta tecnología es la que se utiliza en lo que es la biopsia líquida. Evidentemente el cáncer de pulmón, cuando tú lo diagnosticas, es causa importante de enfermedad pulmonar, pero generalmente ya está diseminado por todos lados.
por lo que es necesario hacer un diagnóstico rápido y preciso. Entonces, la tecnología va a permitir que en el futuro hagamos biopsia traumática, biopsia líquida, que no es traumática, que es fácil de obtener, solamente una muestra de sangre, y refleja el estado global del pulmón, porque con más cantidad de genes, cuanto más cantidad de omics tengas, evidentemente, mayor es tu carga tumoral. Y la biopsia líquida, ojo, no solamente incluye a las células tumorales que, como estamos viendo en la lámina, están circulando en la sangre, hay células tumorales circulantes, no solamente al DNA y al RNA mensajero tumoral que también está circulando, plaquetas que se producen en las células tumorales. Ahora ya sabemos que las plaquetas en el cáncer de pulmón se producen por las células tumorales y esas también se pueden detectar. Y el endotelio tumoral, que es distinto al endotelio normal, también se puede detectar. Y es interesante saber de que eso está ocurriendo. Pensábamos de que el esputo era la única cosa que nosotros podríamos utilizar para hacer el PCR, pues se han equivocado. Hay estudios que estamos evaluando en donde se está haciendo PCR en hisopado de la lengua. Y cuando uno mira este hisopado de la lengua, pues es distinto, ¿no? El PCR del esputo lo que te van a decir, oiga, señor, ¿sabe qué? Traiga usted 5 centímetros cúbicos de esputo y tiene que ser esputo fresco, no se demore mucho, menos de 1 hora o 2 horas como máximo, desde que lo botó hasta que lo traiga al laboratorio. Eh, no suena fácil, pero es más fácil agarrarle un hisopado de la lengua. Entonces, ¿y cuál es la ventaja del hisopado en la lengua? De que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, este ensayo demuestra una exactitud diagnóstica con una sensibilidad y una especificidad del 89, casi 90%, y del 96% cuando lo comparas al PCR de esputo, al Lector de esputo. Y si lo comparas con las pruebas de sensibilidad obtenidas por cultivo, llegas al 87 y al 98%. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta y, bueno, básicamente lo que podemos decir es de que el ensayo lo que te está demostrando es de que es una prueba robusta en realidad, incluyendo no solamente aquellos que tienen BK3 cruces, 2 cruces, BK1 cruz, inclusive en los pavos y vacilares, tiene una eficacia en el 70% de los casos. Y es una prueba a la cual nosotros tenemos que irla mirando y con bastante respeto. El PCR es muy útil. ¿Y por qué el Ministerio de Salud está haciendo de que nosotros cambiemos nuestra modalidad del diagnóstico de BK directo, cultivo de BK, hacia el PCR? Por esto, ¿no? Porque lo que ocurre cuando tú tienes una forma de tratamiento con, basado con método de diagnóstico en el PCR, el tiempo de retraso en el diagnóstico y el tiempo de retraso en el inicio del tratamiento baja tremendamente. Para los globos sensibles, el expert reduce el diagnóstico en 2 días. 2 días antes ya tienes el diagnóstico. Y el inicio de tratamiento se te va a retrasar, se te va a adelantar 2 días y medio. O sea, ustedes saben de que cuanto más precoz le dan el tratamiento al paciente con tuberculosis, es mejor para él. Ahora, cuando haces la misma evaluación para los tuberculosos con drogas resistentes, eh, el retraso es mucho mayor, ¿no? O sea, los pacientes que están utilizando solamente GeneXpert, el diagnóstico se reduce en 40 días porque solamente tienes información del micobacterium y si es sensible o no a isoniazida y rifampicina. Pero si lo vemos en comparación a cualquier otra forma a otro método de cultivo, el inicio y el retraso o el adelanto en cuanto a lo que sería el inicio del tratamiento es 45 días, es un montón. Entonces eso hace de que el ministerio haya tomado esta decisión. Y este es un artículo que
A mí me hubiera gustado tenerlo en el año 2019. Este es un artículo que se ha hecho acá en el hospital, ¿no? Y es de la gente del Instituto de Medicina Tropical. Y lo que ellos hicieron es hicieron un estudio integrado de tuberculosis y de COVID. ¿Y qué encontraron? De 600 participantes, 13% tuvieron tuberculosis. Y los pacientes que tuvieron COVID fueron 35%. Y gente con COVID y con tuberculosis hubieron. Entonces, la idea es de que si hubiéramos tenido esto en la época previa al COVID, lamentablemente la tenemos después, a todos los pacientes con COVID le hubiéramos hecho Gene Expert y a todos los pacientes le hubiéramos podido detectar precozmente su tuberculosis y no hubiéramos tenido el rebrote de tuberculosis que hemos tenido luego de la pandemia. Bueno, podría seguirles dando más información, más datos, pero les he traído los datos más relevantes que he considerado pertinentes. Muchas gracias por su atención.